Administración Mariano Bioca, que es coordinador general de la Cámara Argentina de FinTech y antes estuvo al mando de las relaciones institucionales de la plataforma eBillionaire. Mariano, ¿qué tal? Agustina Henrich te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué bueno, me alegro. Hola Mariano, buenas tardes, un gusto. Baltasar Schubert te saluda, gracias por estar. Hola Baltasar, ¿cómo estás? Gracias a ustedes chicos por el espacio y por el llamado. Por favor. Mariano, a ver, yo estuve leyendo, me interioricé en el tema, pero la verdad es que cuando yo digo fintech, la gente en general no lo entiende mucho. ¿Podríamos empezar con vos explicando un poco qué significa fintech, qué hacen desde la Cámara, una pequeña intro? Primero, si analizamos la palabra fintech, es la conjunción entre finanzas y tecnología. Uh-huh. Así que, si bien no hay una definición única de qué es una empresa fintech o cuál es, digamos, la definición del término fintech, nosotros desde la Cámara, cuando arrancamos, dijimos, bueno, vamos a tratar de busquemos una definición. Y la definición es una empresa de base digital, es decir, que nació digital, cuya principal actividad es ofrecer un servicio financiero, ¿no? O sea, son los servicios financieros atravesados por tecnología. Y cuando uno, digamos, entra en esta definición y hablamos de servicios financieros, ahí se empieza como a ramificar, ¿no? O sea, ahí es donde surgen los verticales, ¿no? Los distintos modelos de negocio dentro de la industria fintech. Tenés, por ejemplo, empresas que otorgan crédito 100% online, desde una app o de una web. Tenés empresas en vertical de pagos digitales, ¿no? Que son empresas como, por ejemplo, Mercado Pago, donde uno puede mover dinero de manera virtual, digital. Uh-huh. Entonces tenés empresas de inversiones, donde uno puede, por ejemplo, desde una app invertir en el mercado de capitales, en Argentina, en el mundo. Tenés empresas después del mundo de las criptomonedas, tenés empresas de financiamiento colectivo, empresas de seguros, de servicios fintech para empresas. Como verán, es bastante amplio, ¿no? O sea, ahí fui enumerando unas cuantas verticales y es una industria súper diversa, cuyo común denominador es la tecnología atravesando servicios financieros. Perfecto. ¿Y cómo está el desarrollo de la fintech en Argentina en relación al mundo, sobre todo? ¿O qué clase de desarrollo aún falta para que crezca este tipo de empresas en el país? Hay un poco el impacto que tiene la industria fintech se liga mucho a la inclusión financiera, ¿no? Y, digamos, definiendo inclusión financiera como ofrecer más y mejores servicios financieros a cada vez más personas. Y en Argentina puntualmente hay una gran oportunidad porque hay muchos millones de personas que, si bien algunos tienen cuenta bancaria, capaz que su relación es simplemente, cobro el sueldo o algún tipo de transferencia, luego voy al cajero, saco el dinero y ahí se terminó mi relación, con el sistema financiero. Un poco sí. Lo que vienen a hacer las empresas fintech es darle la oportunidad a esa persona de poder, ya sea mover ese dinero de manera digital sin la necesidad de sacarlo y llevárselo cash a su billetera, o por ejemplo realizar alguna inversión o interactuar con el dinero más allá de esta relación puntual de voy al cajero, hago la cola, saco el dinero y después lo voy gastando. Y me preguntabas, Argentina respecto del mundo, hay en Latinoamérica los dos ecosistemas más importantes por una situación, de tamaño de mercado, son Brasil y México, que para que se den una idea, chicos, ellos tienen unas 500 empresas fintech, ¿no? Tanto Brasil como México, cada una. Y después vienen Colombia y Argentina, ahí con una especie de lucha cabeza a cabeza por entre comillas, como el tercer lugar, ¿no? en tamaño de ecosistema. Y lo que les puedo contar es, nosotros apenas arrancó la Cámara dijimos, hagamos un relevamiento, veamos cuántas empresas fintech hay, cuáles son los distintos modelos de negocio, y ahí nos encontramos en noviembre de 2018 que en Argentina habían 133 empresas fintech. 133.
un mes hicimos otro relevamiento y detectamos 223 empresas. O sea, estamos hablando de un incremento nominal en cantidad de empresas fintech operando en el mercado argentino del 65-67%. Entonces te habla de un ecosistema, digamos, que va creciendo con una buena aceleración, ¿no? Así que, y después tenés países con mercados fintech y financieros en general más desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos o España o Reino Unido, que ahí tenés industrias fintech que tienen más años. Estamos hablando de industrias que tienen 8, 10 años, siendo que acá un poco el boom de esta industria arrancó hace 4 años y medio, 5. Así que bueno, venimos, digamos, es una corta historia, pero de buena aceleración y un futuro prometedor. Mariano, te consulto, ¿cómo manejan el tema de la confianza? Porque los argentinos no estamos muy acostumbrados, a confiar nuestro dinero a la tecnología. Es una muy buena pregunta, Baltasar, y es una pregunta recurrente. Cuando hablamos de confianza en el movimiento digital del dinero, tenemos que hablar sí o sí de seguridad informática, ¿no? O sea, de la ciberseguridad que protege tanto la identidad y los datos de la persona, del usuario, como el dinero, ¿no? Sí. Y para que se entienda la importancia que tiene la ciberseguridad en la industria argentina, en la industria fintech argentina y en la propia creación de la Cámara, una de las 13 empresas fundadoras de la Cámara Argentina Fintech es una empresa de ciberseguridad, entendiendo que más allá de los distintos modelos de negocio que comprenden esta industria, es cross, es decir, atraviesa a todos los tipos de empresas la seguridad informática. Y es un proceso donde yo siempre digo que, la sociedad está como dividida, digamos, en tres partes. Por un lado tenés el nativo digital, que son los chicos de 12, 15, 18, 20, 25 años que, digamos, ya dan por obvio la utilización del celular para prácticamente todas las cosas que uno tiene que hacer en el día a día, incluidas las actividades, digamos, la vida financiera de una persona. Después tenés con un segundo segmento de personas que probablemente no sean nativas digitales, pero sí, digamos, se entienden y empiezan a darse cuenta un poco de las virtudes de empezar a transaccionar, operar, mover dinero, invertir, transferir, lo que sea, online. Y después tenés un tercer segmento que sí son las personas que tal vez tienen, a la hora de pensar en confianza, lo que se imaginan es, voy a un local, veo el ladrillo, voy al banco o a la institución que sea, hago la cola, interactúo con personas, y ahí es donde está el mayor desafío de la industria fintech de, entre comillas, como conquistar a esas personas y poco a poco ir construyendo, la confianza y la seguridad para animarse a transaccionar de manera digital. Así que, sin lugar a dudas, la industria fintech en Argentina está construyendo confianza poco a poco y siendo muy conscientes que la confianza es una cosa que uno va construyendo día a día, minuto a minuto, y que si en algún momento esa confianza se ve, traicionada, todo lo que uno construyó de confianza desaparece de un momento para otro. Así que es, sin lugar a dudas, la confianza, la seguridad es una cosa estratégica y fundamental. Sí, me parece que, por supuesto, lo de la confianza es importantísimo, pero me parece un poco también que la gente tiene que empezar a detectar las cosas buenas, las conveniencias de utilizar este tipo de tecnología, más allá de lo que vos decís, bueno, sí, es seguro, me quedo tranquilo, pero también mostrarle a la gente y que entienda las utilidades de la tecnología. Totalmente de acuerdo, y ahí es cuando, por ejemplo, si uno tiene que pedir un crédito, necesita dinero. Ahí normalmente, hace unos años, uno iría a un banco o a una empresa financiera, hace la cola, le piden papeles, muestran los papeles, y ahí uno como usuario se expone al
bueno, que me digan que no en la cara, o sea, toda una situación, digamos, ahí como de algo de fricción. Y hoy, con una app o una página web, uno entra, pone el DNI, le dicen en 5 segundos te podemos prestar dinero o no te podemos prestar dinero, si te prestamos, cuánto te prestamos, cómo lo podés devolver, o sea, cómo son las cuotas, y si uno pone acepto, ese dinero está transferido en 20 segundos a tu CBU, ¿no? O sea, es como de repente acercar el servicio al usuario y cambiar el paradigma de el usuario acercándose a una sucursal a tomar o pedir el servicio, al nuevo paradigma que es, ok, el servicio viene a mí, estoy capaz que en Facebook o estoy en Instagram o estoy en cualquier página web y de repente me aparece una publicidad que dice necesitas un crédito o necesitas querés invertir tu dinero o querés tener una billetera virtual donde puedas transferir de manera gratuita sin la necesidad de tener una cuenta bancaria. Es como fue un poco cambiando esa relación de empresas que nacen hace pocos años, como le decía, 4 o 5, algunas obviamente pioneras como Mercado Libre tienen 20, siempre pensando alrededor del usuario, o sea, todo pensado en torno a la experiencia. Bien, Mariano, y en este contexto, ¿vos pensás que la banca tradicional va a tender a este modelo o va a desaparecer? Cuando arrancamos hace 2 años con la cámara, estábamos en pleno auge de los titulares de diario de bancos versus fintech, toda la guerra, ¿no? Esa situación así de belicosa, y la realidad es que después fue un poco decantando, y ahora, digamos, les cuento que no hay ni una sola de las 223 empresas fintech que existen en Argentina que no opere con al menos un banco. O sea, ahí ya te habla de, ¿no?, una situación donde la industria fintech conceptualmente se monta en el mercado financiero tradicional. O sea, ahí ya hay, digamos, una situación de colaboración. Y más allá de esta parte operativa, ¿no?, que necesitan las empresas fintech para el día a día, para vivir, a mí me gusta mucho decir, si uno ve algunos ecosistemas, industrias, como decía antes, un poquito más desarrolladas, con un poco más de años, como puede ser Reino Unido, ahí directamente los bancos tienen programas de aceleración de startups fintech que generan servicios que al banco le sirve y directamente el banco genera una alianza o compra la empresa fintech porque le suma al ecosistema. Así que yo creo que la banca y la industria fintech, sin lugar a dudas, tienen, digamos, muchas áreas donde colaboran, donde generan sinergias, y después otras áreas donde sí pueden llegar a competir, pero bueno, digo, de eso se trata, ¿no? Es el mercado. Tal cual, y la competencia además siempre es sana. Mariano, y por ejemplo, pensando en los trabajos del futuro, ¿qué tipo de profesionales requiere este modelo empresarial? Es una muy buena pregunta, y de hecho desde la Cámara estamos haciendo mucho en este aspecto. Es bastante distinta la manera de pensar que tiene en el momento una industria fintech en términos de la velocidad en la toma de decisiones respecto a empresas con estructuras más grandes, con más años o capaz modelos más tradicionales. Entonces, si me preguntás el tipo de profesional en términos de negocio, ¿no?, porque siempre hablamos hay 2 tipos de recursos que nutren a la industria fintech. Por un lado tenés a la gente de negocio y por otro lado tenés a los desarrolladores, a los programadores, que son los arquitectos de todos estos sistemas. Son algo así como la sangre del cuerpo fintech, son los programadores. Pero si hablamos de gente de negocio, son personas que tengan la capacidad de toma de decisión sumamente rápida, de estar en un constante prueba y error, y de una capacidad de poder leer el feedback
la respuesta del usuario rápidamente para siempre ir adaptando el servicio a, justamente a las necesidades del usuario. Y lo que les contaba de que la Cámara está haciendo cosas al respecto, nosotros trabajamos mucho con universidades. La Cámara ya lanzó tres programas FinTech, ¿no? Donde la gente, alumnos de grado, de posgrado o personas externas a la universidad pueden realizar estos programas, donde básicamente se busca un poco entender el contexto de la industria FinTech argentina, las oportunidades, las necesidades, y así poco a poco empezar a poner FinTech en agenda y en agenda académica, ¿no? Y teniendo en cuenta que después todo el mundo académico es la fuente de recursos que nutre a la industria y y le permite todo este crecimiento que les contaba que es tan acelerado. Mariano, la última. Hablabas de la tecnología blockchain. ¿Cómo es la inclusión de las criptomonedas? Mira, uno de los verticales que comprenden a la industria fintech es blockchain y cripto, ¿no? Todas las criptomonedas. Se han detectado realmente una cantidad de virtudes inmensas en la capacidad de transaccionar dinero en el mundo cripto. Acá el ecosistema en Argentina es un ecosistema muy rico, me refiero rico a la cantidad, digamos, de empresas y la calidad de las soluciones que hay, y poco a poco el mundo de las criptomonedas está empezando a generar la capacidad de ¿cómo decirlo?, de llegar al retail, ¿no? Se dice, o sea, de transaccionar día a día, de llegar a la persona que, digamos, no necesariamente entiende perfecto qué es blockchain o qué es un Bitcoin o Ethereum o cualquier criptoactivo, y como les decía, poco a poco se está generando este conocimiento de poder operar con empresas, con criptomonedas. Le voy a dar un ejemplo puntual. El otro día un amigo mío necesitaba hacer una transferencia a Brasil para pagar un alojamiento, o sea, un pago, un alojamiento, un alquiler de una casa. Y hay una empresa en Argentina que hace este servicio donde uno puede, digamos, con pesos, compra Bitcoin y luego ese Bitcoin se vende en reales y uno puede transferir inmediato, o sea, literalmente, chicos, no sé, media hora, el dinero a Brasil, simplificando muchísimo el proceso, porque no sé si ustedes alguna vez probaron, pero si no trata del home banking, es súper complicado hacer una transferencia internacional, aunque sean, no sé, 500 reales o 200, aunque sea un monto pequeño para hacer una reserva, y esto, puntualmente, el mundo de las criptomonedas lo facilita notablemente. Así que ahí, poco a poco, como les decía, se van viendo las virtudes y se va generalizando, ¿no? Interesantísimo, Mariano, de verdad. O sea, es como la llegada de repente del futuro de verdad a la Argentina. Y es algo que claramente va a seguir creciendo. Esperemos que sí. Sí. O sea, la industria fintech en Argentina tiene un presente, digamos, robusto, tiene un sector privado con muy buena calidad de soluciones, muchos emprendedores. O sea, de estas 223 empresas, estamos hablando de 223, sacando, repito, Mercado Libre, que es, digamos, una empresa enorme. Después tenés 222 empresas que son empresas de 15, 30, 20, 40, 50 personas, generando empleo de muchísima calidad, generando soluciones de mucha calidad, trabajando en pos de la inclusión, la educación financiera. O sea, realmente está... Nada, la verdad que es un presente, como les decía, robusto, y un futuro que pareciera ser también muy prometedor. Así que nada, acá estamos trabajando para que eso suceda, para organizarnos como industria, para estar en contacto todo el tiempo con el sector público, con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores, para interactuar también con universidades. Es como todo un gran trabajo de vinculación y de organización para poder explotar este potencial increíble que tiene Argentina y ir avanzando.
Totalmente, sobre todo la parte que más me gusta es la de la solución y el alejarnos de la burocracia y de todos los trámites y de todas esas cosas que a mí siempre me ponen mal. La verdad que está bueno, sí. es uno cuando se acostumbra, claro. O sea, por ejemplo, algo tan simple como, no sé, pagar una factura directamente desde una billetera virtual, que pueda, no sé, desde Wallah, por ejemplo, donde lees el código de barras, buenísimo, lo pudiste pagar, no te moviste de tu escritorio, de tu oficina, de tu casa, lo que sea, ahí decís, listo, ya está. ¿Para qué voy a pararme con el papel, ir a un, no sé, Pago Fácil, un Rapipago y esperar si lo pude solucionar? Ya está. Sí, ganás tiempo para vos. Para uno mismo. Yo, bueno, por ejemplo, yo hago FIP, ARBA, todo desde la computadora en un segundo, hago la declaración jurada. Está bien, yo soy una generación que tiene prácticamente incorporada la tecnología, pero la verdad es que es maravilloso. Con un clic haces un plazo fijo, antes tenías que ir al banco personalmente. Claro. O sea, son cosas que nos parecen del pasado y la verdad es que son de hace 15 minutos. Pero bueno. O incluso también, por ejemplo, digamos, hay billeteras virtuales que... Recién hace un ratito les comentaba, por ejemplo, Wallah, que uno, si uno tiene un hijo, un hermano, un sobrino, lo que sea, no sé, de 13 años, puede tranquilamente bajarse la app y puede tener su tarjeta, digamos, que puede ir gastando el saldo que tiene en la billetera, y uno como padre, hermano, tío, lo que sea, puede transferirle sin la necesidad que, por ejemplo, tenga que andar con cash. Entonces es como que realmente se van generando soluciones espectaculares y todo, repito, alrededor del usuario, hacerle la vida más fácil. Sí, también tendiendo a evitar la plata en billete, ¿no? Y sí, es un tema. Sí, el movimiento de cash, o sea, ya, es más, si volvemos ahora de las preguntas antes, cuando hablamos de los bancos, el verdadero, entre comillas, ¿no?, enemigo de la industria fintech no son los bancos, es el cash, ¿no? O sea, porque en Argentina, más o menos, esto hay que chequearlo ahora, pero más o menos el 70% de todos los pagos se hacen en cash, ¿no? Sí, porque hay muchas entonces, promociones y hay muchos descuentos en efectivo. Bueno, sí, claro. Sí, ahí hay el tema. Digo, claro, por eso te digo que es algo que es reanalizable. Pero qué bueno sería, por ejemplo, si logramos como industria que se genere un genuino incentivo, tanto para el comerciante como para el usuario, de usar un pago digital, de poder pagar con un QR y una billetera, y que sea más conveniente pagar usando el QR que pagar cash, ¿no? Pero eso, bueno, eso es como, ahí hay temas de políticas, ¿no?, de Estado y del incentivo, que bueno, como te decía, estamos trabajando fuerte en pos de eso. Sí, claro, porque hay que desbancarizar un montón de sistemas, porque a veces me pasa, yo por ahí vas a un negocio y te dicen, no, mira, en efectivo tenés, por decirte, 20% de descuento. Ok, con débito tenés 10 y con crédito 750.000 cuotas, 20% de aumento en la primera, 50 en la segunda, y tú decís, bueno, listo, es un chino. Es complicado. Pero sí. Si al final el débito debería ser equivalente o muy similar al pago efectivo, y no lo es, porque está el banco en el medio cobrando sus comisiones. Entonces, sí, también salteando ese paso... hay cargas, no, y también, o sea, también hay digamos, hay cargas tributarias, impositivas. Claro, todo hay eso. Como muchos factores que a veces incentivan al comerciante a decirte, no, yo prefiero que me pagues cash. Pero bueno, esta es una buena opción. Poder ir trabajando en pos a que esto empiece a cambiar, ¿no? A finalmente llegar a un comerciante que te diga, no, yo prefiero que vos me pagues que leas el código QR y me pagues con tu billetera virtual. Así estoy tranquilo, es seguro, es inmediato, no tengo que estar recibiendo el dinero en cash y estar expuesto ante una potencial inseguridad. Digo, para eso estamos, o sea, estamos metiéndole y muy convencidos, ¿no? Con mucha fuerza. Gracias, Mariano. Muy interesante, de verdad, ¿eh? Un gusto, a disposición para lo que necesiten, va a ser un gusto. Igualmente, hasta luego. Hablábamos con Mariano Bioca, que es coordinador general de la Cámara Argentina de FinTech. ¿Viste qué interesante, Walter? Vos que sos re tecnológico. Fue para mí la nota. Esta conversación en chino. No, pero obviamente en términos muy llanos, entendibles y con realidades que estamos palpando y viviendo. O sea, si no te adaptaste quedás afuera. Es así, ¿no? Porque el futuro no es mañana, el futuro ya llegó. Se ven un montón de aplicaciones, de posibilidades, pero bueno, hay resistencias lógicas del ser humano y de sistemas que no están, como vos decís, adaptados para este tipo de transacciones y que
tarde o temprano van a desaparecer y vamos a tener que actualizarnos de alguna forma, ¿no? Pues es que recién cuando él le decía, estaba pensando, mira si solucionamos con esto el problema de la inflación y de la emisión de billetes. Porque lo manejamos claro, todo bueno, 100% digital no es posible, claro. pero ojo. Sí, bueno, no sé. Sí. Pero el tema es que obviamente hay que hacerlo a un volumen de una gran escala, ¿no? Sí, obvio. Tenemos que cambiar el chip todos. Tenemos que cambiar totalmente. Bueno, pero mira, si eso hace que baje la inflación, los argentinos podemos con cualquier cosa, así que...